O equipo de oftalmoloxía do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña, que dirixe a doutora Vitoria de Rojas, gañou o premio ao mellor vídeo de cirurxía de cataratas no Congreso número 36 da Sociedade Española de Cirurxía Ocular Implantorefractaria. Tome nota. Amosa unha técnica nada invasiva e moi segura a longo prazo para un tipo de catarata de gran complexidade. E ademais da doutora de Rojas, neste equipo están os doutores, e hai que citalos, aí os teñen Marcelino Álvarez, Patricia Simón, Lorea Zurutuza e Isabel Escofet. Doutora Rojas, acabamos de ver os seus colaboradores. Que tal? Moi bons días, noraboa. Hola, buenos días, muchas gracias. Para profanos, en que consiste esta técnica? Bueno, la catarata es la pacificación de una lente que tenemos dentro del ojo y una catarata sublusada es cuando esa lente está desplazada del centro. Entonces no solo tenemos que hacer la cirugía de la catarata y sustituirla por una lente intraocular, sino que además tenemos que recentrar ese saco para poner la lente y que no quede descentrada como estaba la catarata. Entonces, para hacer ese recentramiento del saco, bueno, primero la cirugía es más compleja y hay que hacerla con una técnica especial, y luego para recentrar ese saco se utiliza un dispositivo especial que se llama segmento Damet, que es como una percha, para explicarnos, y el ganchito de la percha lo tenemos que suturar a la esclera, como se ve en la imagen, con algún tipo de sutura. Entonces, la particularidad del vídeo, ahí se ve el cristalino totalmente desplazado, se está viendo en la imagen. Entonces, la técnica se realiza de una forma especial y se pone el ganchito al final. Entonces, la particularidad de lo que nos han premiado es que el ganchito este se une a la esclera utilizando una sutura muy fina, pero más gruesa que las previamente utilizadas, y sin embargo, para utilizar esa sutura un poquito más gruesa y más segura a largo plazo, hemos utilizado una aguja muy finita, la más fina que se ha empleado hasta ahora, que es una aguja de 30G, con lo que el orificio que tenemos que hacer en la esclera para pasar esa sutura, que sin embargo va a durar más porque es más gruesa, es el más pequeño que se puede hacer, o por lo menos hasta el momento. Doutora, decía ao principio que este tipo de catarata non é o máis habitual, pero este tipo de técnica pódese aplicar máis alá de esta catarata? Sí, de hecho la estamos usando para otro tipo de suturas de dispositivos que ponemos dentro del ojo. La catarata sublusada no es muy frecuente, pero bueno, hay pacientes que la tienen y para el paciente le da igual que sea frecuente o no, quiere que su caso se resuelva lo mejor posible. Tenemos que tener opciones para todos los casos. Ese es el ganchito, el que muestra la imagen ahí, que está sujeto con un dispositivo azul. Y luego, esta misma técnica la estamos usando, por ejemplo, para... hay pacientes que tienen pseudofoliación, que la pseudofoliación es un problema muy frecuente aquí en Galicia, nos lo dejaron los celtas, y en esos casos las fibras que unen la lente o el cristalino al resto del ojo se van deteriorando con la edad, y ocurre, no es una rareza, que la lente que ponemos dentro del saco con una cirugía que transcurre sin ninguna complicación, años después, 7 u 8 años después de la cirugía, se descentra. Es una situación diferente. La cirugía fue normal, pero con los años la lente que ya está puesta en el ojo se descentra. Entonces, en esos casos estamos usando la misma aguja, el mismo problema para recentrar esos sacos que se descentran con el tiempo. Y también para otros dispositivos intraoculares, prótesis de iris, tiene más aplicaciones que solamente esta que se mostraba en el vídeo. Por tanto, polo que entendo, esta técnica a longo prazo é máis segura, e a mellor non hai mesmo que intervir outra vez, porque falamos de persoas maiores e, por tanto, a seguridade a medio e longo prazo tamén é importante. Importante. El problema que había hasta ahora es que las suturas que se usaban eran más finas, pero había que pasarlas a la esclera a través de agujas más gruesas, paradójicamente. Y esas suturas más finas de problemas de deceros se degradan con el tiempo y pueden romperse, y el saco que se dejó centrado se vuelve a descentrar. Entonces, aquí utilizamos una sutura del problema de 6 ceros que es mucho más gruesa. Entonces, pero
conseguimos pasarla hacia la esclera con una aguja mucho más fina que las que se usaban hasta ahora. Entonces ese ProLN de 6 pues dura más en el tiempo y no hay el peligro de degradación que hay con el ProLN de 10 ceros que teníamos hasta ahora. Bueno, non me extraña que o vídeo recibira o premio porque estamos vendo é un fantástico. Pero se me permite, xa que está vostede aquí, vostede é xefa de servizo de oftalmoloxía do Complexo Universitario Hospitalario da Coruña. Levamos un ano e pico desta pandemia que para outras doenzas repercutiu de forma importante na súa especialidade. A pandemia en que repercutiu? Bueno, en el periodo del estado de alarma tuvimos que suspender toda la actividad que no se consideraba urgente, pero se atendieron en todo momento las cirugías o tratamientos urgentes como las inyecciones intravítreas de las demás y cirugías urgentes, eso se mantuvo todo el tiempo, por supuesto. Pero sí, el resto de la actividad no urgente, bueno, por proteger a la población que no podía salir de su casa más que para actividades esenciales, eso sí que se pospuso. Entonces ahora, bueno, evidentemente hay un retraso, hay retrasos en las consultas, pero justamente desde que se levantó el estado de alarma ya hacia el año pasado y luego este año, hemos implementado una serie de medidas con consultas a mayores, cirugías y consultas extraordinarias para paliar esa acúmulo de pacientes que ahora sí están viniendo a la consulta. Mesmo con quedas por la tarde, ¿no? Dar medidas para que la atención sea segura, como se implantan en todos los centros sanitarios. Ahora los pacientes no tienen que tener miedo de venir al hospital, de venir a hacer sus consultas normalmente. Aparte de poner medidas para que la atención sea segura, sí que estamos recurriendo a planes extraordinarios de consultas y quirófanos para poner al día todos estos pacientes a mayores que vienen ahora. Eso é unha boa noticia. Unha cuestión máis, se me permite. Durante estes últimos meses, pues, por obrigación laboral, por ocio, tivemos que estar moi pendentes das pantallas, dos móviles, dos ordenadores tamén, os máis pequenos. Terán consecuencias esta actividade tan frenética diante das pantallas? Bueno, la actividad de las pantallas se sabe desde hace tiempo que provoca más cansancio ocular, fundamentalmente relacionado con que se produce más sequedad. Siempre que prestamos atención intensa a una actividad, sean las pantallas, sea conducir, sea un cirujano operando, eso se ha medido, lo hicieron unos japoneses de hace tiempo con vídeos, parpadeamos menos. Y se está en relación, parpadeamos menos cuanto más atendemos a algo, para fijarnos y no interrumpir el estímulo visual. Entonces, cada parpadeo se puede asimilar a limpiaparabrisas de un coche, tiene una capita de lágrima y gracias a eso no se seca el ojo. Si dejamos de parpadear porque estamos prestando mucha atención, se seca más el ojo y además cuando miramos una pantalla pues la tenemos vertical, entonces el ojo está abierto en su totalidad. Cuando leemos, en cambio, miramos hacia abajo y los párpados disminuyen la evaporación que se produce en esas circunstancias. Entonces, en definitiva, el ordenador provoca cansancio en relación a la sequedad ocular. Entonces, lo que se recomienda es hacer periodos de descanso y, si hace falta, pues suplementar con lágrimas artificiales si estamos mucho tiempo en el ordenador. Aparte de prestar atención a medidas ambientales que a veces no son fáciles de implementar si está uno solo, pero en la medida que uno dependa de sí mismo para el ambiente, pues evitar chorros de aire, excesiva calefacción, excesivo aire acondicionado y disponer de una buena luminosidad, todo eso hace más confortable el ambiente en el sentido de que lo seca menos. Unha curiosidade xa por último, doutora Rojas, cantos parpadeos hai que facer por minuto para un pouco ter o ollo un pouco sano e lubricado? Bueno, es que no depende de nosotros el hacerlos. Es imposible parpadear X parpadeos por minuto. Simplemente hay un parpadeo fisiológico que es el normal cuando no prestamos atención y cuando prestamos atención dejamos de parpadear y cuanta más atención se deja de parpadear más. Pero es imposible que un paciente se le diga tienes que parpadear pues 10 veces por minuto. No se va a acordar. Nosotros se lo explicamos así a los pacientes para que entiendan por qué les pasa eso.
pero no se puede pues instaurar una medida de parpadeo que sea la eficiente. Es imposible, non nos acordaríamos. Victoria de Rojas, grazas por a súa atención. Noraboa por este premio e a seguir traballando. Gracias, moi bons días. Muchas gracias a vosotros por vuestra atención y por interesaros por... Te felicito a su equipo, por certo. Gracias. Sí, muchas gracias. Chao.